Vamos arribando al final, pero nos queda mucho material para compartir con ustedes y nosotros vamos a comprometernos porque ya estamos trabajando durante esta semana para visitar a la escuela de cabecera, la Escuela General Manuel Belgrano. Le vamos a estar contando también las novedades y cómo comenzó este ciclo lectivo. Posteriormente también vamos a estar viviendo este próximo jueves, cuando ustedes estén compartiendo este programa, la inauguración de este hermoso paseo peatonal, un poco complicados para algunos. Vamos a tratar de hacer las notas correspondientes ese día con los protagonistas y bueno, vamos a tener que estar también, por supuesto, porque durante esta semana se da el día 1 de marzo, que es el comienzo del periodo de trabajo legislativo, tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo, así que vamos a estar haciendo la cobertura, en este caso en el Consejo Deliberante, con las palabras del intendente Fernando Romeri, dejando así iniciado el periodo de sesiones ordinarias en nuestro municipio de San José de Metán. Vamos también a contarles que a partir de este cuarto intermedio se van a comenzar a incorporar micros que tienen que ver con la salud. En este caso, el doctor Sergio Chuchuy, un neurólogo especialista de Salta Capital, director de la Fundación Fundaneo, va a estar nuevamente atendiendo en nuestro municipio y ustedes los van a poder observar a través de la placa publicitaria, la presencia y el lugar, el día y sobre todo dónde va a atender el doctor Chuchuy. Estos micros tienen que estar orientados precisamente a algún tipo de patología que atiende o el servicio que presta el doctor Sergio Chuchuy. Esta vez le tocó el turno a ACV, accidente cerebrovascular. Todas las preguntas que usted seguramente habrá querido hacer, nosotros se las hicimos para compartir con ustedes. Y de esta manera nos despedimos para encontrarnos la próxima semana a través de otro cuarto intermedio. En este bloque vamos a comenzar a hablar o incorporar a través de estos cuartos intermedios unos micros, que seguramente ustedes ya lo conocen, al doctor que tengo a mi derecha, soy a la izquierda del televisor. Vamos a comenzar a hablar sobre diferentes patologías que tienen que ver, con esta rama de la medicina que es precisamente la neurología. Es por eso que vamos a invitarlo a tenerlo durante toda la semana en cada uno de los cuartos intermedios al doctor Sergio Chuchuy, que él es neurólogo y es el director de la Fundación Fundaneo. Muchos lo conocemos, él ya estuvo trabajando en nuestro municipio de Metán, está trabajando en estos momentos en el vecino departamento de Rosario de la Frontera y por supuesto que va a volver acá y todo eso le vamos a ir contando. Primeramente darle la bienvenida, doctor, realmente es un gusto tenerlo en Metán de nuevo. Bueno, muchísimas gracias a vos por las palabras que me das, pero bueno, la idea es volver un poco sobre lo andado, volver a visitar el departamento. Tengo muchos pacientes acá, que desgraciadamente a veces tienen que viajar y bueno, ellos siempre esperando con la posibilidad de que uno lo visite, ¿no? Así que bueno, esta es la ocasión. Bueno, primeramente hablar de la neurología, lo decíamos, la especialización de la neurología, que realmente es esta rama que en definitiva a veces nosotros que vivimos en el interior del interior, lo digo en estos pueblos pequeños, no contamos con estos servicios. Ese es uno de los temas fundamentales por los cuales usted va a estar acá en el interior. Sí, bueno, constituye una de las especialidades más críticas, así como esta hay otras como la radiología. Bueno, las dermatologías, las subespecialidades incluso, son las que son de difícil acceso, ¿no? La gente a veces no tiene oportunidades de acceder a este tipo de especialidades y bueno, es la oportunidad que se nos presenta de venir y trabajar para la gente de Metán. Doctor, ¿cuáles son, las patologías más frecuentes que se dan dentro de la neurología por las causas principales que puede llegar un paciente? Bueno, son muchas, porque cada edad tiene su patología, digamos, el bebé que recién nace tiene determinadas características y eso lo hace que pueda tener algunas patologías como son las convulsiones, por ejemplo, con fiebre, o un bebito que recién nace, que tiene dificultades en la maduración, hasta el anciano que va perdiendo la memoria y que es tan frecuente hablar del famoso alemán que es el Alzheimer y en donde los pacientes van con un deterioro progresivo en su inteligencia y se van olvidando, pasando por las patologías como son la epilepsia, los traumatismos de cráneo, que son muy frecuentes hoy por hoy, con la novedad esta de los accidentes viales, y también tiene que ver, por ejemplo, con los ACV, que esto es una causa muy frecuente y que, bueno, es un tema que depende mucho de la calidad de vida que lleve la persona. ¿Qué es el ACV?
Bueno, el ACV es la sigla con la cual se lo nombra a lo que es el accidente cerebrovascular. Hoy se está tratando de cambiar esta terminología y planteando lo que ya no es un accidente, porque accidente da la sensación de que no es previsible, ¿no? Y hoy se está demostrando que estas enfermedades pueden llegar a ser totalmente prevenibles. Bien. Y que tomando determinados recaudos uno puede evitar que el cerebro sufra las consecuencias de un derrame, lo que la gente le llama un derrame cerebral, que es cuando una arteria, que son los canalículos, ¿cómo explicarte? Son como los pequeños cañitos que van al cerebro llevando la sangre, estos se pueden romper y cuando se rompe esa sangre que está dentro de las venas de la arteria, se derrama sobre el cerebro, destruye parte del cerebro y eso es lo que se llama el accidente cerebrovascular hemorrágico, que la gente comúnmente lo conoce como derrame cerebral. Y después está el otro gran capítulo que son los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que vienen a ser los infartos de cerebro, en donde la arteria o la vena se tapa, no llega sangre y toda la zona que está irrigada, que está nutrida por esa arteria, se necrosa, muere, porque no tiene acceso, porque la sangre se ha taponado cuando hay un coágulo o se ha cerrado la arteria y entonces dejó sin función alguna parte del cerebro, ¿no? Estos son los dos capítulos del accidente cerebrovascular hemorrágico o el accidente cerebrovascular isquémico. De eso se trata. Primero, como para poder prevenir, tenemos que saber cuál es el sector etario que se da de la población. Sí, generalmente se da después de los 40 años. Generalmente empieza a aparecer con la madurez. Si bien es cierto que se ve accidente cerebrovascular en niños, las causas son totalmente distintas, porque en el niño es más probable que tenga accidente cerebrovascular por malformaciones en las venitas o en la arteria del cerebro. En cambio, en el adulto es más probable que se dé por otras razones, donde ahí el colesterol, la presión alta, el azúcar, digamos, son los factores que van a provocar la predisposición para que determinadas personas tengan muchas posibilidades de desarrollar el accidente cerebrovascular, ¿no? ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Cuál es esa conducta de vida que debemos tener para evitar algo que se da tan frecuentemente? Mira, yo digo que hay un pensamiento mágico que no sé dónde viene, que se ha instalado de hace un tiempo en la sociedad y que es la de creer que a mí no me va a pasar lo que le pasó al vecino, ¿no? Pero no solamente con esto, sino en cualquier orden de la vida. Y estos accidentes que uno ve a las personas con secuela nos puede pasar a todos. A vos, a mí, al que esté mirando por televisión, le puede pasar de tener un accidente cerebrovascular porque nadie está exento. Sobre todo lo que se sabe ahora es que hay personas que están más predispuestas que otras a tenerlo. Por ejemplo, si yo estoy en sobrepeso, si no me cuido del colesterol, no me cuido de la presión arterial, si no me cuido del azúcar, todo esto son factores que pueden hacer de que mañana una persona pueda tener un accidente cerebrovascular. Así que hay mucho que tiene que ver con la calidad de vida. Digamos, después de los 40 años, las posibilidades van aumentando progresivamente, siempre y cuando estos factores también van. Vos te imaginas que en el mundo hay una tendencia cada vez mayor a comer sal. Sí. La comida chatarra que se va imponiendo por las grandes, digamos, productoras de estos alimentos, han llevado al sobrepeso. Estados Unidos padece una epidemia de gordos, no de gordos, sino de súper gordos. Obesos. Súper obesos ya tienen ellos. Entonces para ellos ya es una epidemia, ya es una enfermedad muy frecuente y esto se está trasladando a los países pobres como nosotros. No pobres, pero que estamos en vía de desarrollo, en donde tenemos la desgracia de tener, por un lado, personas con carencia de nutridos, porque no pueden alimentarse adecuadamente, y por otro lado tenemos los súper gordos o los gordos a causa de comer esa comida chatarra, ¿no? Y como consecuencia otro tipo de patología que viene arrasando. El infarto cardíaco. Los pacientes tienen accidente cerebrovascular o tienen infarto de corazón, ¿no? Porque cada día estos son los nuevos, digamos, paradigmas que se van planteando en el mundo, donde las enfermedades como el accidente cerebrovascular y el infarto de miocardio, de corazón, se empiezan a hacer cada vez más frecuentes, porque obviamente la alimentación es el gran disparador de estas patologías, ¿no? La conducta de vida sedentaria, vos fíjate con el tema de la televisión, que ya no nos levantamos ni siquiera para aprenderla. Computadora. Claro, el control remoto, ahora todo está manejado en control remoto, nos ha llevado a que seamos muy sedentarios.
tomamos el auto, no caminamos, no hacemos prácticamente nada de actividad física y entonces se va creando condiciones propicias para que esto pueda favorecer el desarrollo de accidente cerebrovascular. Entonces, decir cuál es la mejor calidad de vida es muy difícil. Uno lo ve a los pacientes y dice, hay cosas que puede hacer la medicina, hay cosas que las tiene que hacer usted. Sí. Lo más difícil es lo que tiene que hacer el paciente. Seguro, tomar la pastilla sí. es fácil, pero decirle que camine, que dejen de comer progresivamente cada vez menos sal, que coman menos hidrato de carbono, ya sea el pan, los dulces, es difícil. Que coman más verdura y que empiecen a hacer actividades físicas en forma más sistemática, es decir, todos los días hacer un poco y no un día matarse en el gimnasio y no volver nunca más. Claro. Es difícil. Es difícil para mí. Claro. Imagina si no va a ser difícil para la gente que no conoce lo que significa tener un accidente cerebrovascular. Pero desgraciadamente cuando las personas la padecen, recién parece que cuando ya es un hecho consumado, recién se toma conciencia. Me preguntaba, ¿es hereditario, es congénito, cómo es? Bueno, se heredan las predisposiciones. Hay factores que se heredan de la gente. Por ejemplo, mi padre es diabético, pongamos un ejemplo, es diabético, yo tengo una predisposición a tener diabetes. Lo mismo pasa con las personas que tienen hipertensión arterial, que es la presión alta. Cuando hay antecedentes hereditarios, uno puede heredar esa predisposición. Yo, si como mucho, engordo, empiezo a comer mucha sal, esa predisposición, mala alimentación, me va a llegar, pero casi con seguridad, a la hipertensión. Y la hipertensión es la primera causa de ACV. Y la ACV es la primera causa de discapacidad en el adulto. O sea, de 100 pacientes que uno ve discapacitados adultos en la calle, la mayoría son a causa de la hipertensión, que la gente desgraciadamente desvaloriza la importancia que tiene y lo lleva como que, bueno, tengo un poquito más alto, tengo un poquito más baja la presión, y no es así. En un momento determinado esa presión sube tanto porque renegué, porque la vecina del lado me hizo renegar o por la luz o lo que fuera, sube la presión, revienta o tapa la arteria y allí ocurre lo que se llama el accidente, ¿no? Ahora, doctor, usted hace un instante hablaba de que existen como dos tipos de ACV. Sí. ¿Existe uno más leve y otro más grave, quizás, que aquel paciente que puede haber pasado por un ACV y no se da cuenta que lo tiene? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos ante un ACV? Mira, el tema es, la medicina ha avanzado muchísimo y avanza constantemente. Ahora se llama la ventana terapéutica, son las primeras horas del ACV. Si estuviéramos en un lugar donde podemos ofrecerle todas las posibilidades terapéuticas, las primeras horas del ACV, hoy prácticamente le pueden devolver el 100% de posibilidades a un accidente cerebrovascular isquémico. Cuando se tapa la arteria, lo podemos destapar a la arteria. Esto se ha trabajado mucho, por ejemplo, en el infarto. Hoy mucha gente se salva del infarto de corazón porque la tecnología médica lo ha llevado a que se puedan detrancar las cañerías, digamos, del corazón y arranca de nuevo. Antes se morían, hoy pueden vivir. Y esto se está llevando al accidente cerebrovascular. Hay gente que tratada en el momento oportuno, las 2 primeras, 3 primeras horas, se puede devolverle el 100% de posibilidades del accidente isquémico, cuando se tapa la arteria. Ahora, el otro, el hemorrágico, ese tiene menos chance, porque depende dónde esté lesionado, la dimensión, el tamaño que tenga. ¿Lo conocemos como arritmia, puede ser? No, la arritmia es cuando hay en el corazón, en el corazón hay una alteración en el ritmo cardíaco. Entonces, cuando hay un hematoma, que vendría a ser el derrame cerebral, depende del tamaño. Ahí muchas veces se puede operar, se han salvado vidas. Es el caso, por ejemplo, de una chica que salió en televisión, en Tinelli, que estuvo bailando, sí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ella tuvo una hemorragia cerebral que se destapó, se la pudo sobrellevar el accidente. Pero hay otros que no se pueden recuperar, ¿me entendés? Entonces, el tema es tratar por sobre todas las cosas que no ocurre el accidente cerebral, porque aun cuando le ofrezcamos todas las posibilidades, siempre es tarde. Porque por más que uno le pueda dar el 100%, el costo económico, el costo del riesgo de vida, el estrés que uno puede pasar en esas situaciones, no se justifica, ¿no? Y no siempre uno tiene la oportunidad, la suerte que le va a tocar de encontrarse en el lugar adecuado, en el momento oportuno. Entonces, creo que eso tiene que hacernos pensar y decir, no, yo cómo quiero morir. Yo siempre digo a los pacientes, ¿usted cómo quiere morir? Yo desearía morir, la verdad, sin dolor y sin traumatizar a mi familia.
no quisiera verme en un hospital tirado por días. O por meses. O por meses, en un estado que no me puedo bañar, no me puedo cambiar, me tienen que alimentar, todas esas cosas. Bueno, de eso depende cómo uno viva. Uno tiene el tipo de muerte según la vida que ha llevado. Si uno ha llevado una vida medianamente bien, bueno, tiene muchas chances de que pueda tener un final de vida lo mejor posible, ¿no? Yo creo que lo importante de todo esto es conocer cómo podemos prevenirlo para evitarlo, y en el caso de que se dé, que es la pregunta que le quiero hacer, ¿cuál es el grado, porcentaje de recuperación de una persona, bueno, que entra a un tratamiento? Bueno, el tema es dónde tocó, porque hay lugares que son difíciles de recuperación. Si tocó una zona pequeña, uno puede tener el 100% de posibilidades. Si esa zona pequeña es la parte del cerebro que tiene que ver con el movimiento del brazo, y bueno, por más que sea pequeña, le va a dejar dificultad en el brazo. Si le ha tocado la zona que tiene que ver con el habla, es posible que tenga dificultades para hablar o para comprender la palabra. Y así dependiendo dónde haya tocado, porque el cerebro es una gran maquinaria que maneja, digamos, algunas especialidades, algunas áreas están más especializadas para hablar, otras para pensar, otras para emocionarse, para olfatear. Sí, depende qué área del cerebro haya tocado. Pero hay zonas del cerebro que son cruciales, donde hay prácticamente, como le pasó a Gustavo Cerati, donde no tiene chance de volver, porque el lugar que le tocó a este músico no hay posibilidades de retorno. Ese lugar no tiene chance de volver, y ese muchacho desgraciadamente está en estado vegetativo, no tiene posibilidades de volver a la vida, ¿no? Porque se ha dañado estructuras que son prácticamente imposibles, ¿no? No hay chance. Bueno, la pregunta también que seguramente usted está esperando tiene que ver, lo tenemos al doctor Sergio Chuchuy, va a estar acá en Metán, va a estar atendiendo días específicos y en lugares específicos, y yo creo que lo importante es para todos aquellos que por una u otra razón necesitamos de su servicio, conozcamos. Y doctor, esa es la pregunta, ¿va a estar en Metán? ¿Va a volver a Metán? Sí, estuve hablando con los doctores Pomas, que me ofrecieron totalmente la posibilidad de volver a la clínica, y los días jueves voy a estar allí trabajando a la tarde, así que bueno, los que tengan necesidad de que yo los atienda van a poder concurrir allí. Y bueno, la idea es justamente asistir a los que han pasado por alguna desgracia, pero sobre todo que este medio sea para que no les pase lo que se puede evitar, porque ahí está la función del médico, ¿no? No solamente reparar cuando ha ocurrido un daño, sino por sobre todas las cosas luchar para que esto no pase en un vecino, una persona, cualquiera, un ser querido, que si llevara una vida medianamente sana puede evitar esta desgracia, ¿no? Asumimos el compromiso con el doctor de tenerlo cada una de las semanas, doctor, hablando sobre diferentes temas que ayuden a aquellas personas o a la población tomar conciencia, sobre todo para poder prevenir, que yo creo que es el objetivo último de cada uno de los micros. Con todo gusto, Gladys. Ha sido un gusto tenerlo acá. No, por favor. Hacemos un cuarto intermedio, ya volvemos en el próximo bloque. Telecable Regional Salta, una mejor imagen.
Telecable Regional Salta. Una mejor imagen.